Bueno, hoy estamos avanzando con esta investigación sobre lo que te empezamos a contar de Jorge Tayana, su rol en la Cancillería. Fue el hombre fuerte entre 2005 y 2010 que manejó absolutamente toda la política exterior de Néstor y Cristina Kirchner. Y en este momento empezamos a darnos cuenta de una documentación explícita de la corrupción como nunca se mostró antes. Centeno documentó la corrupción kirchnerista durante la época en la cual funcionó algo que nunca antes había funcionado, que es una embajada paralela documentada con la llegada y la partida de empresas entre Venezuela y Argentina, que nunca había sido un socio estratégico de la magnitud que lo fue durante la gestión de Jorge Tayana. Leopoldo Saura es un tipo con un laburo de casi 30 años en Cancillería, es un experto en temas de política exterior, fue vicecanciller y tiene la amabilidad de charlar con nosotros algunos minutos. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bueno, gracias por estos minutos. A ver, vamos a los bifes. El tipo que maneja la Cancillería de la Argentina, ¿qué grado de conocimiento puede tener de la relación entre Argentina y un país vecino? Tiene que tener absoluto conocimiento, es su función. Y para eso tiene un equipo de trabajo que lo rodea, que le provee información, elementos de juicio, antecedentes. Así que el canciller tiene que conocer lo que pasa en todas las relaciones bilaterales de la Argentina y en particular los países de la región. Ahora, ¿vos empezaste a laburar con Menem? Yo egresé del Instituto de Servicio Exterior de la Nación en 1998, así que me incorporé como funcionario del Servicio Exterior en el 99, el último año de la presidencia de Menem, correcto. Ok, o sea que los que somos un poco más viejos sabemos que trabajaste con Menem de la Rúa, Puerta Camaño, Rodríguez Sadualde, Néstor Kirchner, Cristina Alberto, Macri Milei. ¿Estoy en lo Correcto, correcto? Ok. correcto. Durante estos casi 10 mandatarios con los que trabajaste, ¿en algún momento se supo que existían embajadas paralelas explícitas que eran totalmente ajenas a Cancillería? Yo la primera noticia que tuve fue el caso Venezuela, lo que estás comentando, que tomó estado público porque había un embajador formal, que era Eduardo Saduz, un gran diplomático, que murió hace unos años, y que tenía este esquema paralelo con Claudio Uberti y algunas otras figuras del poder allegadas al gobierno que realizaban negocios que corrían por cuerda separada. Y esto, Ahora, yo no accedí a esa información, yo conocí el caso por la, digamos, como la opinión pública general, por la información de prensa, pero entiendo que Eduardo Saduz, cuando tomó conocimiento de esta situación, hizo la advertencia del caso. o sea que Jorge Tayana, dentro de la injerencia que tuvo en esa época la Cancillería, fue la conformación de una comisión permanente de laburo entre Argentina y Venezuela en el año 2009, o sea, apogeo de esa relación carnal Kirchner-Chávez, que si no me equivoco estaba Alicia Castro laburando en Venezuela en esa época, y en ese entonces se conforma esa comisión para darle aún más volumen y se hablaba de intercambio técnico, recursos humanos, financieros, llegada de empresas a ambos países. Es decir, todo eso puede coexistir con una embajada paralela que el canciller desconozca. No debería coexistir, no debería coexistir porque entonces, primero hay una superposición de tareas, en primer término. Segundo, probablemente los lineamientos o la forma en que procedía el embajador de carrera, el embajador formal, no eran los que llevaban adelante este esquema que funcionaba en paralelo, al costado. Por otro lado, eso, tener una embajada paralela, ¿qué significa? Limar, erosionar el poder de llegada del embajador formal, porque entonces el embajador formal se termina convirtiendo en una figura decorativa, que está en los actos protocolares, está para la participación en fiestas nacionales y para cuestiones meramente protocolares, como decía. Entonces, la mesa chica va por otro lado, y Mm. con digamos, lo que trascendió, lo que estás explicando, estos negocios poco transparentes, se había constituido, si mal no recuerdo, un fideicomiso. Por otro lado, recordemos las deudas del Estado venezolano de la gestión de Chávez, que luego acarreó Maduro con empresas argentinas. Estaba
IMSA, que había construido una represa, esa obra quedó inconclusa, con una deuda astronómica que el Estado venezolano debe. Sancor también, Sancor realizó muchos negocios con Venezuela, la Venezuela de Chávez, a total pérdida, y así Mm. otros casos. Y todo esto, tengamos en cuenta que se inscribía en ese posicionamiento de la Argentina, de la patria grande, que tiene su corolario, me parece, o su ejemplo más concreto con el lanzamiento de UNASUR. UNASUR es una propuesta que impulsó el presidente Lula en su momento. Estamos hablando de la Argentina de los Kirchner, Bolivia Evo Morales, Correa en Ecuador, Chávez, Maduro en Venezuela. Es verdad que el periodo de Tayana es solamente Chávez, todavía Maduro era el canciller de Chávez, por eso ahora estamos viendo fotos de Tayana con Maduro, y Lula en Brasil. Así que Mm. había todo Y en 2010 se lanza la CELAC. La CELAC es un invento de Venezuela. La Mm. CELAC se lanza para justamente ser el contrapeso de la OEA, un ámbito hemisférico donde no estuvieran ni Estados Unidos ni Canadá. Ahora, cuando uno piensa en ese apogeo de la relación carnal argentino-venezolana, ¿qué era Venezuela antes de la gestión Tayana Kirchner, Maduro, Chávez? ¿Qué era Venezuela para Argentina en términos de exterior? Bueno, hasta 1999 Venezuela tenía una alternancia democrática, había dos partidos entre los cuales iba rotando el poder, Mm. partidos de una tendencia más socialdemócrata, de una tendencia más liberal. Mm. Evidentemente la economía venezolana, el gran problema es la dependencia histórica del petróleo, nunca logró diversificar su economía. Justamente el argumento o la razón de todo este desembarco de empresas argentinas, estos negocios del fideicomiso, era Argentina, vamos a capacitar el sector agropecuario argentino que es tan competitivo, iba a capacitar, a entrenar a los agricultores venezolanos, nuestra industria, entre comillas, más desarrollada y competitiva. Mm. Recordemos de todas maneras que Venezuela tenía y tiene todavía un importante sector siderúrgico, lo que quede, ¿no? Porque todo en esa época se expropiaba, no nos Bueno, olvidemos de eso te iba a esto. decir, ahí tenés el conflicto Expropiese. con Pechín, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo Pero que bueno, Techín era una ahí en relación, 2005. claro, era una relación hasta 1999, una relación normal, con un intercambio comercial razonable. Con Venezuela tenemos acuerdos de complementación económica bajo el paraguas de la LADI. Mm. Y recordemos también que en la época de Chávez, por esta comunidad ideológica que estaba en la región, se invita a Venezuela a adherir al Mercosur, Mm. que Venezuela no, digamos, arrastraba un poco los pies. Finalmente, el único país que tenía la llave para el ingreso de Venezuela era Paraguay, que era el único que no había ratificado el acuerdo de adhesión. Esto ya es posterior, ya es la época del canciller Timerman, Mm. pero se aprovecha el episodio de la destitución de Lugo en Paraguay para que Venezuela ingresara. Faltaba todavía la ratificación de Paraguay, como te comentaba, se destituye a Lugo y entonces en una maniobra muy maquiavélica se dice, ahora Venezuela entra a Mercosur. Esto es todo parte de ese patrón ideológico que tuvimos del 2003 al 2015. Vos sabés que nosotros hablamos con gente de Cancillería y en off todos nos dicen, Tayana obviamente estaba al tanto. Era imposible que no se sepa porque aparte la misión comercial era diaria. Nosotros documentamos ahora los viajes de Centeno con las coimas y las coimas son todas vía de Vido. Y De Vido en esa época era el hombre de Maduro. O sea, De Vido era el tipo que se encargaba de la energía. De hecho, ahí están los negocios de PDVSA y Enarsa, Venezuela, Argentina. Por ende, todo lo que me dicen es la firma de Tayana, están todos los intercambios comerciales que tenía Argentina con Venezuela. Todo está firmado por Cancillería y el tipo que manejaba eso era Tayana. Un canciller no puede ignorar, sobre todo cuando ha estado tanto tiempo, porque estos son 5 años. procesos, por eso son procesos, relaciones que se van consolidando. Entonces, si el mandato, si la gestión de él hubiera sido muy breve, bueno, probablemente tendría alguna
forma digamos, de justificar su desconocimiento de algunos elementos, pero 5 años al frente de la Cancillería, con toda una estructura. Hay en la Mm, Cancillería una dirección política de América del Sur, que es el área primaria que lleva la relación con Venezuela. Hay una subsecretaría de Asuntos de América Latina, perdón, había, porque este gobierno mm, en una equivocada decisión la eliminó, pero estaba la subsecretaría, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el vicecanciller y mm. luego el ministro, con lo cual hay una cadena donde la información fluye desde abajo hacia arriba y el canciller no puede estar ajeno o alegar ignorancia. En mi caso, en Mm. los 10 meses que yo fui vicecanciller de Diana Mondino estaba al tanto de todas las cuestiones realmente medulares que la canciller no podía ignorar, no podía desconocer. Vayamos en el tiempo un poco más para acá. ¿Cómo ves hoy el laburo de Cancillería? ¿Qué valorás? ¿Qué crees que se puede mejorar? ¿Cómo ves el trabajo que se hace hoy? Cancillería cambió realmente de octubre del año pasado a esta parte. Eso es innegable. Ok, Los, los primeros 10 meses de la gestión del presidente Milei, con Diana Mondino al frente de la Cancillería, se funcionaba, se trabajaba de una manera más orgánica, había un clima de trabajo más productivo, un clima de trabajo más amigable, si se quiere, en el sentido de que los colegas cumplían su función, brindaban asesoramiento. Nuestro asesoramiento, nuestra tarea es dar asesoramiento técnico ante cada decisión de política obvio. exterior. Los Mm, pros y los contras, para eso nos pagan, para eso nos forman. A partir del incidente que deriva en la salida de Diana Mondino de Cancillería, entró el ministerio en una especie de parálisis donde prácticamente nadie quiere poner nada por escrito. También esto hay que verlo en la clave del alineamiento totalmente explícito de la política exterior argentina con Estados Unidos, cosa que es absolutamente lógica, digamos, cada gobierno puede tener y es lógico que cada gobierno tenga su alineamiento, su preferencia a la hora de elegir socios internacionales, pero eso no tiene Y que ir en supongo, detrimento. ¿Eh? no, digo, y supongo, vos corregime si me equivoco, pero estarás de acuerdo en que yo prefiero estar sentado con Estados Unidos, Corea del Sur y comunidades democráticas y no con Nicaragua, Venezuela. No, por supuesto, por supuesto. Nosotros cuando llegamos a la Cancillería el 10 de diciembre de 2023, tuvimos que desactivar, desmantelar una forma de trabajar, un esquema de alianzas, de acuerdos, realmente que eran incompatibles con la política exterior que el presidente Milei había propuesto en la campaña electoral, incompatibles también con la pertenencia de la Argentina, pertenencia histórica a Occidente. Entonces, Claro. hubo un trabajo que nosotros tuvimos que hacer. Lamentablemente, esos 10 meses no nos permitieron terminar lo que nos habíamos propuesto, pero hubo un trabajo de saneamiento en cuanto a la política exterior, desactivar todas esas alianzas que nosotros teníamos. Por ejemplo, un tema fue BRICS. BRICS, a finales de diciembre del 2023, el presidente mandó una nota bien escrita porque tampoco cerraba la puerta absolutamente, pero diciendo que Argentina no consideraba que estaban dadas las condiciones para estar en el BRICS, un BRICS que ya se había ampliado donde estaba Irán. Un país que promueve el terrorismo y del que hemos sido víctima con el ataque, con el atentado en la AMIA. Entonces, claramente nosotros, en nuestra gestión, Argentina volvió a defender, volvió a los grupos de contacto de Venezuela y Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos. Por Mm, eso yo critico la decisión actual del gobierno de no renovar nuestra candidatura para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque de esa forma Venezuela, María Corina Machado y la oposición en Nicaragua se quedó sin un socio. mm, Un socio, alguien que va a abogar por sus intereses, va a decir que en Venezuela y en Nicaragua hay una dictadura, que se mm. violan las libertades básicas. Entonces, a veces hay que ser más pragmático. La diplomacia no es blanco y negro, hay matices, hay Ok. matices. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, a la primera parte de la pregunta, yo noto que desde la salida de Diana Mondino hay una paralización en la forma en que se está trabajando en la Cancillería. ¿Sos optimista de lo que viene? Yo soy optimista porque creo que algo
algo por lo cual este gobierno va a pasar a la historia es porque ha traído al debate cuestiones que hasta hace poco eran tabú. Mm, Yo me refiero básicamente a las cuestiones, lo que tiene que ver con la economía. ok. Eh, yo recuerdo que hace 4 o 5 años, incluso en la experiencia Macri, hablar de una economía donde el sector estatal no tuviera un rol preponderante o prácticamente desapareciera y simplemente Ujú, arbitrara el juego, pero no tomara, no tuviera el monopolio, eso era motivo de escarnio. ujú, Hablar de la necesidad de privatizar empresas, de no tener déficit fiscal, era prácticamente anatema. Uno era un cipayo si decía esas cosas. Abrir mm, la economía, desregularla, tener un Estado eficiente, un Estado eficiente. Yo creo que en ese sentido, la sociedad cambió, mm, y creo que ahí hay una demanda que se va a mantener. Lo que pasa es que la praxis tiene que ser buena, ¿no? Y creo que la praxis acá en algunas cuestiones ha fallado. Tengo mis críticas en respecto a la otra parte del mandato que la gente votó en 2023, que es el contrato moral, si se quiere. mm, mm, Pero yo soy optimista. Soy optimista, creo que estamos en un momento de reconfiguración de las fuerzas políticas. El populismo no es alternativa para la Argentina. Quedó claro que el populismo nos empobrece, el populismo nos condena, el populismo atrasa y el populismo nos sumió en esta decadencia de 80 años. El populismo, yo siempre les digo lo mismo a mis amigos populistas, el mayor problema del populismo no es la ideología, sino los resultados. Por supuesto. Sí, 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 sí. Es así Sí, de, sí, es así de sencillo. sí. Leopoldo, muchas gracias por estos minutos. La verdad que es un placer poder charlar con vos y obviamente muchísima suerte en tu aventura junto al Bulldog Ricardo López Murphy, que están compitiendo en la lista de la ciudad. Entiendo que el otro día vi un número donde estaba muy bien parado Patricia, primera robando, y en diputados usted está muy bien. Así que bueno, toda la suerte en tu aventura y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias, Pedro. A disposición. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.